Este libro compila el resultado de las investigaciones promovidas por el proyecto UBASIT, Estado, Economía y Medios en la Argentina Reciente, que está radicado en el Instituto de Investigaciones para América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus autores y autoras ejercen distintas tareas de docencia e investigación en la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta misma facultad a través de distintas cátedras. En esta nueva publicación que editamos con Acercándonos, el eje de análisis se centró en el periodo presidencial en Argentina de Mauricio Macri hacia fines del año 2015, bajo un proceso conocido como de restauración conservadora que afectó no solo a nuestro país, sino a gran parte de la región latinoamericana, sin dejar de mencionar también la primera experiencia presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos. En primer lugar, nos interesa destacar que el debate de la época caracterizó a estas nuevas opciones o a estas opciones que aparecen luego de, en el caso argentino, los ciclos de gobiernos kirchneristas, como nuevas derechas, observando una serie de especificidades o atributos innovadores que eran planteados como cambio cultural y que se centraban en la dicotomía entre los llamados regímenes populistas en contraposición con aquellos de carácter republicano. Sin embargo, en la opinión de algunos autores, cuando estas nuevas derechas llegan al gobierno, sus características más rupturistas terminan siendo desechadas para pasar a tener mayor alineación, podríamos decir, con los rasgos propios de las derechas conservadoras o las derechas neoliberales tradicionales. El caso argentino nos acerca a esta hipótesis, ya que el estudio de las diferentes políticas públicas analizadas en este libro registra un alto nivel de compatibilidad con la experiencia menemista de la década de los 90, con la aplicación de políticas que terminaron en un aumento de la desigualdad social y económica, la sujeción a los postulados del Fondo Monetario Internacional, dándole continuidad al proceso de mercantilización de bienes y recursos públicos iniciados durante la reforma del Estado de ese momento. Desde estas lógicas cobra también sentido la política de alineamiento con Estados Unidos, la incorporación del empresariado privado como funcionarios de Estado, argumentando razones meritocráticas y de eficiencia, junto con el aspecto represivo para dirimir los conflictos sociales y laborales, y en el terreno ideológico se pone en revisión las políticas de memoria, verdad y justicia, cuestión esta última de alta significatividad para nuestro país. El viraje conservador y su estrategia de desprestigio del Estado no habría sido posible sin la ofensiva mediática desplegada desde la campaña electoral, buscando asimilar las gestiones kirchneristas con el Estado sobredimensionado, corrupto y reservorio de trabajadores no calificados y militantes. Sin embargo, los datos concretos analizados para el periodo de gobierno de la coalición Cambiemos entran en contradicción con este discurso estigmatizante cuando observamos un aumento de los niveles de gasto público, la ampliación de las estructuras burocráticas y la incorporación de nuevo personal, además de la apertura de nuevas áreas de negocios en beneficios de ciertos sectores empresariales asociados a los servicios públicos esenciales para la población. Por eso, más allá de las promesas incumplidas de reducción estatal, nos parece más adecuado caracterizar a esta etapa como de desmantelamiento de la producción de valor público generada por el Estado
bajo los ciclos iniciados desde el año 2003 hasta el año 2015 y que se pusieron de manifiesto en la creación de nuevas universidades, de planes como el Conectar, en la puesta en funcionamiento de ARSAT o en la recuperación de Aerolíneas Argentinas e YPF, entre otras medidas de inclusión para la mayoría de la población. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Cárcamo y en este libro, ¿cierto?, El ascenso de la derecha en América Latina y el Caribe, y en particular en la Argentina, toco como economista dos temas en dos capítulos. Uno es, el primer capítulo que toco es el retorno a la macroeconomía del estancamiento y endeudamiento, periodo 2015-2019. El 10 de diciembre del 2015 se inicia un nuevo ciclo de endeudamiento para dar paso a una etapa de estancamiento o, en palabras de Rodolfo Walsh, miseria planificada, de reformas regresivas en el terreno previsional, monetario, fiscal, de bienes públicos y recursos naturales. Y se esbozan, ¿cierto?, dos modelos en pugna: uno neoliberal de empobrecimiento del país por medio del endeudamiento y entrega de los recursos naturales, pérdida de soberanía y mayor desigualdad, y el otro modelo neodesarrollista o con inclusión social, que pone acento en el trabajo argentino, la ciencia y tecnología como motor del cambio, y el ahorro externo se complementa, ¿cierto?, con el ahorro nacional, y la autodeterminación económica implica soberanía. De acuerdo a palabras del señor Nicolás Duhovne, ministro de Economía de Mauricio Macri, la deuda neta que recibió este presidente, Mauricio Macri, fue de un 20% del PIB. En 4 años, la deuda externa ascendió, ¿cierto?, del macrismo al 100% del Producto Bruto Interno. En este tercer ciclo de endeudamiento, ¿cierto?, la gestión del macrismo, para facilitar este endeudamiento y entrega del patrimonio nacional, derogó 2 leyes: la Ley 26.886 de igualdad en el trato a los acreedores y la Ley 26.984 de pago soberano. ¿Qué escenario tenemos tras esta economía de endeudamiento? Bueno, decía el macrismo, una inserción al mundo tras el pago a los holdouts o fondos buitres, con una nueva deuda que no se destinó ni a la inversión ni al trabajo productivo, sino que a la especulación, o lo que se conoce en Argentina como la bicicleta financiera, que crea capital ficticio o virtual por medio de la regla del interés compuesto como mecanismo de intercambio de capital simbólico o dinero signo por activos reales. En la década del 90 fueron, ¿cierto?, las empresas públicas, y en el futuro, y es lo que se está viendo en el actual gobierno, ¿cierto?, la entrega de recursos naturales, para lo cual el macrismo, ¿cierto?, pavimentó ese terreno. El segundo texto, ¿cierto?, tiene relación con la deuda externa, instrumento para la desintegración. En este segundo texto se toca la temática de la estructura productiva desequilibrada y la enfermedad holandesa, en palabras, ¿cierto?, de el autor brasileño Bresel Pereira, o también conocido como la maldición de los recursos naturales. Bueno, la deuda externa actúa como presión sobre el territorio argentino por las exportaciones, que lleva a una sobreexplotación de sus recursos naturales, ¿cierto? Y la Argentina, ¿cierto?, a diferencia de los países de los cuales es deudor financiero, es un país acreedor en lo ecológico. ¿Qué es lo que busca, ¿cierto?, la deuda externa? Bueno, la transferencia, ¿cierto?, de nuestra renta de los recursos naturales hacia nuestros acreedores externos. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta estafa que se conoce con el nombre de deuda externa? Los principales beneficiarios son Estados Unidos y la OTAN, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las empresas multinacionales y BlackRock, y por último, utilizando una categoría, ¿cierto?, de Jorge Weinstein y de Carlos Marx, una lupa de burguesía criolla local que se beneficia, ¿cierto?, con la entrega, ¿cierto?, de nuestro patrimonio nacional. Lo que se realiza entonces es una captura corporativa, y esto es importante entender, una captura corporativa del Estado
con el objetivo de destruir, ¿cierto?, la soberanía nacional para transformarla, ¿cierto?, a la Argentina en una sociedad totalitaria de mercado. Por último, ¿cierto?, los invitamos, ¿cierto?, a que conozcan nuestro libro, que es de acceso gratuito a través de la editorial Acercándonos Ediciones, con solo inscribirse en la página de la editorial, y si les resulta de interés pueden difundirlo y recomendarlo. Es bueno también señalar que el libro lo pueden leer no videntes, ¿cierto? Así que doy el nombre de la página: acercándonoscultura.com.ar. Bueno, con Andrea López, ¿cierto?, somos compiladores, pero tenemos también otros autores. Bueno, entonces una invitación para la lectura de este libro y para el debate. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Javier Rombouts, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación, recibido en la Universidad de Buenos Aires, y escribí un capítulo para el libro titulado Prolegómenos de un acuerdo con el Fondo, un análisis sobre la cobertura televisiva de 3 conflictos laborales durante la era Cambiemos. Y justamente allí analizo 3 casos sumamente relevantes para el periodo, tanto por ser la antesala del momento que se anuncia el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se empieza a construir ciertas ideas y ciertas tipificaciones sobre el mundo laboral, sobre los conflictos y las luchas presentes en la sociedad argentina, que tienen que ver con los despidos masivos del año 2018 del Hospital Posadas, del INTI y de la multinacional PepsiCo, específicamente de su planta en Vicente López. Allí hice una breve reconstrucción histórica sobre los protagonistas, sobre las instituciones, sobre las empresas, y también construí un corpus de análisis de distintos materiales audiovisuales, ya sean coberturas de noticieros, spots, informes especiales, etc., de los principales canales de televisión abierta en Argentina: Canal 9, América, Telefe, Canal 13, pero también de programas de los mismos grupos multimediales, como pueden ser Almorzando con Mirta Legrand, Periodismo para Todos, TN y la Gente, etc. Así que bueno, los invitamos a leerlo. Van a ver que aparecen muchas ideas, categorizaciones, conceptos, tipificaciones que se repiten hoy en día, o que por lo menos nos hacen acordar mucho a ideas que circulan actualmente, y que nos permite preguntarnos sobre las continuidades, las rupturas, las diferencias entre la cobertura mediática del año 2018 y la actual en cuanto a los conflictos laborales, y sobre todo cómo se va construyendo esta esfera discursiva de la derecha en Argentina y en América Latina. Bueno, nuestro trabajo lleva el título de Los movimientos sociales durante el gobierno de Cambiemos, periodo 2015-2019. Básicamente está centrado o tiene como marco las transformaciones en el mundo del trabajo a nivel mundial que impactan y obligan a revisar las reivindicaciones de los movimientos sociales, trayendo debates importantes a su interior. El objetivo de este trabajo es analizar la conflictividad social en el marco del gobierno de la Alianza Cambiemos, como decíamos, en el periodo 2015-2019, y nos detendremos en analizar las distintas estrategias y narrativas construidas por los movimientos sociales para con el Estado, y lo mismo respecto del gobierno para con los movimientos sociales, atendiendo siempre a las transformaciones que operan a nivel mundial en la sociedad postindustrial respecto al universo del trabajo. Podemos identificar a quienes caracterizan dentro de los movimientos sociales la situación del desempleo como un fenómeno coyuntural, temporal, de precarización provisoria, que puede ser salvado con la reactivación económica, el fortalecimiento del aparato productivo, industrial y el reimpulso del mercado interno. Por otro lado, quienes consideran los altos índices de desempleo como una variable estructural del nuevo capitalismo excluyente y financiarizado, que nunca va a recuperar los niveles de empleabilidad de la sociedad industrial y que por lo tanto empuja a importantes sectores de la población económicamente activa a inventarse
su propio trabajo, lo que estos sectores denominan economía popular. Así, de este modo, de ambas caracterizaciones, van a desprenderse distintas líneas de acción y reivindicaciones. Estos debates y las distintas posiciones no tienen una correspondencia lineal con las tres grandes familias que componen el universo de los movimientos sociales. Nos referimos a la familia movimentista, a la familia de izquierda o a la autonomista, sino que las atraviesan transversalmente, dando lugar posiblemente a una nueva configuración que incluso nos invite a pensar en el surgimiento de nuevas familias de movimientos, ya no ordenadas por un posicionamiento político ideológico o tradición histórica, sino ordenadas a partir de una nueva mirada respecto a las transformaciones en el mundo del trabajo y los desafíos por delante. De esta manera, irá tomando forma una nueva familia en la que abrevan sectores movimentistas de la izquierda y del autonomismo, la familia de los movimientos populares. Estas familias tendrán un rol protagónico en el conflicto social durante el gobierno de Cambiemos. Hola a todos y todas, mi nombre es María Gabriela Nannini y en el artículo que escribí para el libro busco reflexionar sobre los desafíos políticos de los espacios para la memoria frente a las nuevas versiones negacionistas sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina. En el artículo hay una breve descripción de las políticas de Estado desde el 83 hasta el día de hoy. Luego, una especie de reflexión sobre el rol social de los espacios para la memoria, tanto en su función material como carga de prueba y de verdad, como en su función pedagógica de difusión y transmisión a nuevas generaciones. Y luego particulariza sobre el periodo 2015-2019, donde existe un viraje en relación a la gestión previa de parte de la gestión estatal, no tanto en términos de política, donde lo que había sido creado se mantiene y se sostiene, pero sí en términos discursivos, donde representantes del gobierno empiezan a revisitar algunas discusiones en relación, por ejemplo, al número de los 30.000, o se empieza a hablar con eufemismos para referirse al terrorismo de Estado, como la idea de guerra sucia o de terrorismo de dos lados. Y a la vez esa habilitación de parte del Estado de este cuestionamiento al discurso que en la gestión anterior había sido más hegemónico, que era el relato del movimiento de derechos humanos. Existen estos sectores de la sociedad civil que defienden históricamente a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, que encuentran un espacio para reversionar su discurso y encontrar mayor difusión en esta idea de la memoria completa. Y a partir como de esta idea de la memoria completa se empiezan a construir nuevos ejes de discusión donde se termina, según Feuerstein, en una apropiación de categorías o estructuras y formas que eran hasta el momento exclusivas del movimiento de derechos humanos. Tanto es así que algunos de estos representantes de estos sectores inician sus carreras políticas también en este periodo, encuentran un mayor eco en espacios mediáticos y una mayor validación de sus discursos y sus planteos en relación al relato sobre la última dictadura militar. En función de esta realidad, ¿qué pasa con los espacios de memoria? Y sobre todo reflexiono sobre esta materialidad que contienen, que tiene un poder de prueba irrefutable y de reducto de verdad, y cómo desde ahí se puede potenciar la discusión frente al negacionismo que resurge. Hola, soy Tomás Crespo. El artículo que escribí para el libro El ascenso de las derechas en América Latina se titula Usos y objetivos del combate a la corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri. En el mismo lo que me propongo es analizar de qué manera el combate a la corrupción funcionó tanto en campaña como una vez al frente de la presidencia de la Nación, como un eje que estructura el discurso y el accionar del macrismo, sobre todo en lo atinente a el quehacer económico. Bien, va a haber en el centro
de la legitimidad política que va a instaurar o que va a intentar instaurar el gobierno del PRO, la idea de que el Estado participando en la economía es necesariamente un agente de corrupción y que el funcionamiento virtuoso de la economía es aquel en el que el Estado tiene la menor participación posible, ¿sí? Va a aparecer el mercado inclusive como un productor de una verdad que debe ser respetada, al punto tal que cuando el gobierno avanza en la eliminación de los subsidios a la demanda en los servicios públicos, habla de un sinceramiento, ¿sí? Se habla también en algún momento de precios reprimidos, deformados. El mercado es aquello que produce una verdad a lo que el Estado, interviniendo, deforma, ¿sí? De este modo, es mi hipótesis, el gobierno de Mauricio Macri intentó legitimar su programa económico basado en el retiro del Estado, no solo de la actividad económica, sino también de toda una serie de cobertura social mucho más amplia. De esta manera, entonces, el combate a la corrupción funciona, por un lado, para poder legitimar esa salida del Estado y la consecuente pérdida de derechos sobre un vasto sector de la población, pero por el otro lado también va a ser el argumento del que acudan para explicar por qué su programa económico no tuvo los resultados necesarios. Bien, en la línea argumental de no fuimos lo suficientemente audaces en retirar al Estado de la economía. Ese es el rol que ocupa el combate a la corrupción durante la presidencia de Cambiemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Perea, soy autora del artículo Comunicación y Medios, de populistas a republicanos. En este artículo trabajé las principales políticas de comunicación en materia de medios y de telecomunicaciones. El objetivo principal era poder dar cuenta de cuáles fueron las modificaciones y las desregulaciones durante la era del 2015 al 2019, y en función de ese proceso de análisis es que encuentro algunos principios sobre los cuales se fundó la política comunicacional del macrismo y que tenían que ver principalmente con la crítica sobre las políticas del gobierno anterior en materia de comunicación, y en función de eso es que los principales cambios que se hicieron en materia normativa tuvieron que ver con desregular tanto las leyes que había sancionado el gobierno kirchnerista como los organismos e instituciones que había creado en función de su propia política comunicacional. Así que en el recorrido del artículo tiene que ver con destacar cuáles fueron estas modificaciones, cuáles fueron los resultados de esas modificaciones tendientes a establecer una política mucho más mercadocéntrica, en función de desregular el rol del Estado en materia de comunicación, y también un poco lo rescata el título, ¿no? La discusión sobre los principios del republicanismo que el gobierno macrista dice encarnar contra, ¿no? Y en este antagonismo que plantea contra el populismo que encarnaría el kirchnerismo. Así que en función de esta problematización es que voy haciendo un recorrido por estas principales modificaciones que puedan dar cuenta de cómo fueron esos cambios y cómo quedó operando el mercado de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación al finalizar la era macrista. Así que los invito y las invito a leerlo, espero que les guste y un beso, gracias. Hola, mi nombre es Gustavo Alejandro Girado, yo soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo y también docente de la Facultad de Ciencias Sociales desde hace unos 35 años, de la UBA. También actualmente soy director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús, donde también soy director del Centro de Investigaciones y Estudios Sino-Latinoamericano. Bueno, para este capítulo me convocaron Andrea y José para trabajar el contexto internacional en el cual comenzó y se desenvolvió la administración Macri, para lo cual tuve que hacer un claro abordaje de cuál era la situación internacional a partir de la aparición y dinámica de un actor relevante y muy particular que tiene el mundo moderno, que es la República Popular China. No solo es de público conocimiento que es uno de nuestros dos principales socios comerciales, sino siempre ocupa un lugar en el podio de nuestros principales inversores.
China no es un histórico protagonista de nuestra situación, sino que desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo diseña una institucionalidad en la cual China no tuvo nada que ver, esto es la institucionalidad creada por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo post-Bretton Woods, esa institucionalidad es la que se está resquebrajando hoy día y la que China pretende cambiar. En la medida que no le permiten incidir en esos cambios, es que China crea su propia institucionalidad. Y con eso, con esas acciones políticas, influye dramáticamente sobre Latinoamérica en general y sobre nuestro país en particular. Y esto hace al hecho que durante muchos años nuestra política exterior estuviese regida por un determinado norte. Hubo mucha consecuencia durante los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner respecto a nuestra política exterior, para tener un cambio bastante importante durante la administración Macri. La forma en que eso se desenvuelve y se desempeña a partir de la influencia de China es lo que yo trato de desarrollar en el capítulo. Bueno, espero que les interese y claro, esto es solo el comienzo, porque el rol de China claramente se va a prolongar los años venideros, no solo para Argentina, sino también para el mundo.